Bueno, pero ni modo, así es. Voy a hacer una carta al decano para que les obligue a estar en las clases teóricas, ¿les parece? Qué bien, que estén de acuerdo. Entonces, ahorita voy a abrir y voy a compartir, ¿ya? Me van a decir si se ve la presentación. No, no sé si ven. Está compartiendo pantalla, doctor. Ya, ahora vamos a ver si... Ahora sale la presentación. Ok. Entonces, cuando estén listos, empiezo. Sí, doctor. Ya. Bueno, muchachos, esta parte de la nefrología es súper bonita, pero súper complicada. Pero lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo sencillo. Les he hecho una clase súper sencillita, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de distribución de los líquidos corporales. El plan es hablar hoy de esto, mañana de alteraciones del sodio, hiponatremia, pasado hipernatremia, luego alteraciones del potasio, otro día vamos a hablar de alteraciones del calcio, del fósforo y terminamos con gasometría, ¿ya? Acidosis y alcalosis metabólica. Esto probablemente no solo sea importante en nefrología, sino que sea importante en la medicina. El que sabe líquidos electrolitos sabe manejar un paciente. Entonces, es obligación de un médico internista, de un médico general, de un cirujano, de un nefrólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. Si no se escuchara, por favor, me avisan, ¿ya? ¿Hasta ahora bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, estos son los objetivos, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de distribución de líquido corporal, líquido extracelular, intracelular, osmolaridad, etcétera. Bueno, vamos a empezar diciendo que el agua... Síganme alto oral. Ejemplo, si para hacerlo fácil, pesa 100, 60 kilos va a tener de agua, ¿ya? Si una persona pesa 50, individuo, 30 kilos van a ser de agua, y así sucesivamente. El 60% del peso de cada persona es líquido. De este 60%, el 65% es intracelular, que son 2/3, y 1/3 es extracelular, también conocido como líquido intersticial. De este líquido extracelular, un 5% es plasma. Entonces, vamos a ver con esta distribución. Acá tienen el 60%, en las mujeres es un poquito menos, 55%, porque las mujeres siempre tienen tendencia a tener más grasita que los hombres, ¿ya? El 60% entonces que hemos hablado del peso son fluidos y el 40% son sólidos. Nos vamos a centrar en este 60%, de los cuales hemos dicho que 2/3, es decir, más o menos 35% es intracelular, 1/3 es extracelular, ¿ya? Y de este tercio extracelular, el 80% es líquido intersticial, es decir, líquido que está entre las células de todos los tejidos, y el 20% es líquido, es plasma, ¿ya? O líquido intravascular. Más o menos la cosa va así: intracelular, extracelular, y de este 5 es intravascular. Este concepto es importante para empezar. El agua pasa libremente por todas las membranas celulares. Este paso de agua, no de otra sustancia, por favor entiéndanme bien, el paso de agua a través de una membrana semipermeable se denomina ósmosis. Así que ya olviden
de decir ósmosis al paso de cualquier otra sustancia. Ósmosis es solo paso de agua y para eso les voy a mostrar este ejemplo clásico de ósmosis, ¿ya? La definición de ósmosis es paso de agua de menor a mayor concentración a través de una membrana permeable. Aquí tenemos el famoso tubo de ensayo en forma de U dividido por una membrana semipermeable. Vamos a poner a uno de los extremos un soluto, cualquiera, en este caso glucosa, y esta glucosa ingresa a uno de los extremos, fíjense, ¿y qué es lo que va a pasar? El líquido pasa de menor a mayor concentración de esta manera. Ahí está. Entonces, donde hay mayor concentración, se va a llenar de líquido y esto hace que el compartimiento aumente en líquido y el compartimiento que no tiene solutos o que tiene menos cantidad disminuye. Esto es ósmosis, esto es lo clásico, así que por favor nunca se olviden de este concepto. Estas son las fuerzas de Starling. Este es el compartimiento intravascular. Las fuerzas de Starling se refieren a presiones que sacan líquido del intravascular al intersticial y presiones del intersticial que tratan de meter líquido al intravascular. Acuérdense que en medicina nosotros hablamos del concepto de homeostasis, que quiere decir equilibrio. Entonces, generalmente las fuerzas están en homeostasis, en equilibrio, ¿ya? Acá tenemos a la presión hidrostática del intravascular que va a sacar líquido al intersticial y también la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Acuérdense que la presión coloidosmótica se refiere a la cantidad de proteínas que hay en los compartimientos. Entonces, las proteínas siempre atraen líquido. Bueno, la presión coloidosmótica de los capilares va a hacer que salga. Por otro lado, la presión coloidosmótica del líquido intersticial meterá líquido al intravascular y la presión hidrostática capilar también. Perdón, me he equivocado. Esta presión coloidosmótica es la que está del intravascular. Es la albúmina que está dentro de los vasos que va a hacer que entre agua y la presión hidrostática del intersticial va a meter agua. Entonces es unas sacan, otras meten. Para evitar que este fenómeno osmótico no tenga límites, existe lo que se llama la presión osmótica. Se le pone una presión que va a hacer que el agua ya no se mueva más entre los compartimientos y esto se llama presión osmótica que nos va a llevar a un equilibrio osmótico. Ahora vamos a hablar de los determinantes osmóticos, o sea, ¿cuáles son los determinantes osmóticos que van a hacer que el agua pase de un lugar a otro, de menor a mayor concentración? Son en el intracelular el potasio y en el extracelular el sodio, ¿ya? Tiene que haber este equilibrio para que el agua se mantenga en ambos compartimientos de manera adecuada. Entonces, esto es importante. Si cambian esta cantidad, esta concentración en uno de los compartimientos, el agua se va a mover de menor a mayor concentración, ¿no es cierto? Entonces, si disminuye acá en el intracelular, va a salir el agua y va a producir edemas. Tiene que estar en equilibrio. Esta fórmula que vamos a hablar ahora es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Acuérdense que osmolaridad es la cantidad de osmoles, es decir, las sustancias que provocan un efecto osmótico, que están diluidas en 1 litro de líquido, en este caso líquido de sangre, ¿ya? O de plasma. Esta fórmula es sodio por 2 más glucosa entre 2 más BUN, que el BUN es la parte nitrogenada de la urea, sobre 2.8. Quiero tomar en cuenta que la urea es un osmol ineficaz, es decir, no es osmóticamente activa. La urea es una molécula pequeñita que pasa libremente por las membranas, pero en situaciones de exceso de urea, como por ejemplo una enfermedad renal, la urea va a aumentar y se va a convertir en osmóticamente activa.
Pero si nosotros estamos apurados o no tenemos muchos datos y demás, basta con saber el sodio, y esa es la fórmula simplificada. Sodio nos va a dar la osmolaridad plasmática. ¿Qué es la osmolaridad y qué es la tonicidad? Osmolaridad ya les he explicado, y tonicidad es la fracción de la osmolaridad por solutos inefectivos que no atraviesan la membrana, sodio, glucosa, etcétera. ¿Ya? Entonces, la tonicidad puede ser sodio por 2 más glucosa sobre 18. Pero olvídense de esto solamente para que sepan, lo importante es tener el concepto de osmolaridad, ósmosis, presión osmótica. ¿Cómo se regula la osmolaridad? Entonces, aquí les voy a dar de forma simultánea qué pasa cuando hay sobrecarga de agua. Por ejemplo, en un paciente que no hace pis, un paciente con insuficiencia cardíaca, etcétera. O qué pasa cuando hay déficit de agua. Ejemplo, un paciente deshidratado. Entonces, síganme, por favor. Si hay sobrecarga de agua, va a bajar la osmolaridad plasmática. Eso se llama hiposmolaridad, ¿ya? Si baja la osmolaridad plasmática, quiere decir que ha disminuido la concentración porque se ha llenado de agua. Por el contrario, si hay déficit de agua, va a haber hiperosmolaridad, hay menos agua y se concentran más las soluciones. Si hay hiposmolaridad, va a haber supresión de la hormona antidiurética, y si hay hiperosmolaridad, todo lo contrario, aumentan dos cosas: el estímulo de la sed, esto es fundamental, y la liberación de hormona antidiurética, ¿ya? Si hay supresión de hormona antidiurética, va a aumentar la diuresis, es decir, no hay nada que retenga la orina, aumenta la diuresis y se convierte en orina diluida. Por el contrario, si se libera la DH, va a retener, porque es antidiurética, evita la diuresis, va a retener líquido ese riñón y disminuirá la diuresis y la orina será concentrada. Creo que esta diapositiva es la base para entender todo lo que estamos hablando. La osmolaridad urinaria es intensamente variable de acuerdo a las necesidades. Obviamente, si la osmolaridad plasmática va a cambiar para abajo, para arriba, se va a reflejar en la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria puede cambiar desde valores súper bajos como 50 miliosmoles por kilo hasta 1200. Fíjense, orina concentrada, orina diluida. Hay un término en medicina que se llama volumen circulante eficaz o volumen circulante efectivo, le llaman otros, que es el líquido extracelular intravascular que se encuentra en el sistema arterial y obviamente nos va a representar de manera indirecta la perfusión de los tejidos, ¿ya? Entonces, la excreción urinaria de sodio dependerá de las alteraciones del volumen circulante efectivo. Si hay un buen volumen o aumenta la concentración de sodio, el sodio urinario va a aumentar porque se va a excretar. Pero si hay concentración de volumen, el sodio urinario va a disminuir porque el riñón lo va a reabsorber, pues. Esto que vamos a hablar ahora son los requerimientos de líquidos. Estas son las necesidades basales de agua. El agua que se necesita es el agua requerida para compensar las pérdidas y cubrir las necesidades diarias. Anótense las preguntas, por favor, porque yo sé que hay muchas cosas que les van a producir inquietud con estos temas. Bueno, estas necesidades de agua para cubrir las necesidades se calculan a partir de vamos a hablar ahora de las pérdidas, ¿ya? O sea, el individuo, la persona, diariamente tiene pérdidas de líquido, que pueden ser pérdidas insensibles o pérdidas sensibles. Y esto es súper importante porque cuando llegan al internado, lo que tienen que hacer es el balance hídrico de todos los pacientes que están hospitalizados, y esto es vital porque justamente van a haber pacientes con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrótico, pacientes cirróticos, hipoalbuminémicos, que van a
tender a retener líquido. Entonces, las pérdidas insensibles son aproximadamente 2.000 a 3.000 ml al día. ¿Cómo puede ser posible? Fíjense, cuando nosotros hablamos durante todo el día, siempre vamos eliminando pequeñas cantidades de líquido. Estas se llaman perspiración y son 500 ml al día. Y también con la respiración eliminamos aproximadamente 300 ml por día, ¿ya? A esto le sumamos las pérdidas sensibles que son de orina, más o menos 1.500 ml al día. Obviamente en individuos que tienen una buena función renal, si toma más líquido, orina, ¿no es cierto? Tendrá mayor diuresis. Entonces, esto es un aproximado, 1.500 a 2.000, 2.500, etcétera. Y por las heces aproximadamente se eliminan 250 ml por día. Para calcular de una manera un poquito más objetiva las pérdidas insensibles, hay una fórmula que es 12 ml por kilo peso por día. Si un individuo pesa 100 kilos, por 12 serán 1.200 ml las pérdidas insensibles por día. Entonces, para hacer un balance hídrico, lo que tú tienes que hacer es restar a los líquidos ingeridos los líquidos eliminados. Pero puede ser que el paciente tenga pérdidas patológicas. Creo que esto es muy importante. Las pérdidas patológicas, es decir, pierde mucho más líquido que el que se pierde habitualmente, pueden ser gastrointestinales, como diarreas, aspiración gástrica, fístulas, secuestro de líquidos. Se pueden perder hasta 8 litros al día en diarreas severas. Imagínense eso. Puede haber pérdidas por sudoración, pacientes con fiebre. Dice que puede aumentar hasta 1 litro por hora en caso de elevación de la temperatura. Esto en un individuo adulto no pasa nada, pero en individuos menores, pequeños, niños o viejitos que ya son más pequeñitos, puede ser muy importante. Perder 1 litro por hora puede ser hasta mortal, ¿no es cierto? También en los grandes quemados se pierde la capa protectora que es la piel y se le empiezan a eliminar un montón de líquidos por día. O podemos nosotros administrar diuréticos al paciente o soluciones hiperosmolares, o puede haber hiperglucemia. Ustedes saben que la hiperglucemia se manifiesta por poliuria y el paciente puede empezar a perder mucho líquido. Entonces, esa es la fórmula del balance hídrico. Líquidos ingeridos menos líquidos eliminados, ¿ya? El resultado siempre debe ser negativo. Normalmente es menos 200, menos 300, el balance hídrico normal. Se denomina, ¿cuáles son los líquidos ingeridos o administrados? Todo lo que tome el paciente por vía oral y todo lo que recibe el paciente por vía parenteral, sobre todo por vía intravenosa, ¿ya? Entonces, más la producción de agua endógena. Y los líquidos eliminados son las pérdidas sensibles, más las pérdidas insensibles, más las pérdidas patológicas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Balance positivo quiere decir que el paciente gana líquido. Entonces, si el paciente esté hinchado, hace un balance positivo, o sea, orina menos de lo que se administra. Y balance negativo quiere decir que el paciente pierde líquido, ¿ya? Cuando un paciente ingresa por edema a un hospital, lo que pretendemos hacer es que tenga un balance negativo para que vaya disminuyendo estos edemas. El balance hídrico debe ser diario y debe pesarse diariamente al paciente, sobre todo en pacientes que tengan edema. El peso es el mejor factor, el mejor dato que tú vas a tener para saber si tu paciente está reteniendo o está perdiendo líquido. Esta diapositiva que les estoy poniendo acá
fíjense que es bien importante porque creo que les va a ayudar muchísimo, que habla de la osmolaridad que tienen las soluciones que normalmente usamos en los hospitales y también nos muestra la cantidad de sustancias que tienen dichos sueros en relación a glucosa, sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el famoso suero fisiológico o también conocido como solución salina, tiene una osmolaridad de 308 miliosmoles litro, no tiene glucosa, la cantidad de sodio es de 154, la cantidad de cloro es de 154, no tiene potasio ni bicarbonato. Fíjense que las soluciones dextrosas al 5, al 10, al 20% tienen, obviamente, mientras más glucosa tienen más osmolaridad, ¿no es cierto? Tienen glucosa, por eso se llaman dextrosas. Tienen glucosa 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos respectivamente y no tienen electrolitos. Fíjense esto. El suero glucosalino tiene un poquito de glucosa y tiene la mitad de la cantidad de sodio y cloro que el fisiológico. El Ringer normal tiene tiene sodio casi igual que el fisiológico y cloro un poquito más elevado, o sea, casi igual. Pero el Ringer lactato tiene menos sodio, tiene menos cloro, pero lo que tiene es un poquito de potasio y tiene bicarbonato. Entonces, aquí hay dos cosas. Si el paciente, a ver, yo les hago una pregunta, si hay alguien que sepa, responda con toda confianza, no lo voy a reñir ni le voy a criticar. A ver, si un paciente tiene vómitos a repetición, ¿qué suero le darían? ¿Quién se anima a responder? Les recuerdo que ¿qué se pierde con los vómitos? Jugo gástrico. ¿Y qué tiene el jugo gástrico? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Y qué tiene el ácido clorhídrico? Tiene cloro. Entonces, ¿cuál es la solución? Suero fisiológico. Suero fisiológico. Entonces, nunca se olviden, este es un secreto en la medicina. Si el paciente tiene vómitos y vómitos y vómitos, debes darle un suero fisiológico. Pero si el paciente viene con hipoglucemia, tienes que darle una dextrosa, ¿no es cierto? Y si el paciente viene con diarrea y pierde bicarbonato con la diarrea, tienes que darle, respondan, Ringer lactato. Ringer lactato porque es el único que tiene bicarbonato. ¿Ya? Eso el lactato se convertirá en bicarbonato. Seguimos. Entonces, ya para acabar la clase de hoy, que he tratado de hacer una clase inicial cortita, tiene mucho dato esto, pero es cortita. Entonces, las alteraciones del volumen extracelular pueden ser el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que está relacionado con las hiponatremias. No se olviden que el sodio baja por dos cosas, o se pierde sodio o se gana volumen. Acuérdense siempre del ejemplo. Tú tienes un vaso chiquitito, asícito, y tienes un vaso grande. A ambos vasos les pones la misma cantidad de glucosa. ¿Cuál va a ser más concentrado? ¿Me escucharon? Vaso pequeño, doctor. El vaso pequeño porque tiene menos cantidad de agua, ¿ya? Entonces, aunque tú le pongas la misma cantidad de soluto, el vaso grande que tiene más agua va a ser un más diluido. Es que eso es obvio, ¿ya? Entonces, la hormona antidiurética se libera, se secreta en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿no es cierto? Y cuando se libera a la circulación, ¿con qué estímulos? Con hipotensión, deshidratación, etcétera, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer la hormona antidiurética? Va al riñón, abre unos canales de agua y retiene agua.
¿ya? Pero hay situaciones patológicas en las cuales esta hormona antidiurética se secreta de forma inadecuada, es decir, por un estímulo no fisiológico. De eso vamos a hablar el día de mañana. Por eso están relacionadas con hiponatremias. Entonces, una de las principales alteraciones del volumen es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y por el contrario, también puede haber lo opuesto, que sería la diabetes insípida cuando el paciente pierde líquido. Recuerden que diabetes quiere decir que la persona orina mucho. Insípida quiere decir que esa orina no tiene sabor, eso quiere decir insípida. Es decir, no elimina glucosa, porque hay otra diabetes que es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Donde la orina es dulce. Esta diabetes insípida más bien es lo contrario. No hay hormona antidiurética. Puede ser de origen central o puede ser que haya hormona antidiurética, pero no puede actuar en los receptores que tiene el riñón. Entonces, si no se secreta hormona antidiurética, se llama diabetes insípida central, y si no funciona en el riñón, se llama diabetes insípida nefrogénica. Todo esto está relacionado con las hipernatremias que vamos a ver pasado mañana. Muy bien, voy a dejar de compartir y a ver, quiero que me digan con toda confianza si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Yo sé que tienen preguntas y tienen que animarse a preguntar. Este es el momento de preguntar. Una vez que salgan médicos, es más difícil. Más bien ahora aclaren sus dudas, por favor. Si tienen preguntas, este es el momento. Este es un tema súper bonito. Básicamente lo que he hecho es un recuerdo fisiológico de cómo se distribuyen los líquidos corporales y cuáles son las alteraciones de los líquidos. El día de mañana a las 5 de la tarde les voy a hacer un muy buen resumen de lo que significa las hiponatremias. Mañana hablamos de hiponatremias. Si nos da el tiempo, hablamos de hiponatremias y de hipernatremias, ¿ya? Escúcheme esto, el que sabe reconocer y sabe tratar una alteración hidroelectrolítica, sabe medicina. Los que no son los pacientes que van a ser derivadores, que nos manden nomás con el doctor Rengel, ¿ya? Nada, entonces, ¿no hay preguntas? ¿Han entendido? Sí, doctor, todo claro. Bueno, si está todo claro, nos estaríamos viendo el día de mañana para hablar de sodio a las 5 de la tarde. ¿Está bien? Está bien. Está bien, doctor. Está bien, Muy bien. doctor. Bueno, que tengan un buen día. Hasta mañana. Chao, muchachos. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao.